Seguimos con nuestro estudio del libro de Josué, comenzando este nuevo trimestre, y vimos en el episodio pasado cómo Josué experimentó la presencia de Dios y vio evidencias de que Dios no solamente quería, sino que estaba con su pueblo. Y terminamos nuestro estudio en el episodio pasado diciendo que a Josué le dio una seguridad tremenda al saber que Dios le prometía estar con él para conquistar la tierra de Canaán. Hoy seguimos con este estudio aquí en esta edición de Estudiemos Juntos. Una vez más, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con este estudio del libro de Josué, que ya en este primer capítulo ya vemos muchas cosas que nos hacen pensar y nos hacen analizar con respecto no solamente a nosotros, sino con respecto a quién es Dios. Estamos hoy aquí en la mesa con Joel y con Sammy, y vamos a comenzar rápidamente con una oración y seguimos con nuestro estudio que teníamos, y Joel te va a pedir que comiences orando. Querido Señor, te pedimos que las enseñanzas de este libro la podamos aplicar a nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvimos analizando cómo cuando Dios le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, no es un esfuerzo y valentía para matar y conquistar y derrotar a los enemigos, que sin duda había que tenerla también. Pero Dios estaba hablando tal vez en una manera más espiritual. Y me llama mucho la atención que cuando analizamos la palabra fuerte y valiente en el hebreo, la palabra fuerte en el hebreo significa justamente seguridad y firmeza. O sea, esfuérzate. Claro, lo que en español es esfuerzo, en el hebreo es seguridad y firmeza. O sea, Dios le está diciendo, yo quiero que tú estés seguro y seas firme. Pues no te muevas. Justamente después le dice, no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener seguridad? Porque creo que en otros lugares hemos mencionado que vivimos en un mundo de mucha inseguridad. Por eso hay tanto, Joel siempre dice, que creo que lo predicaste el semana pasado, que el orgullo es señal de ser inseguro, ¿no? De ser una persona insegura. ¿Por qué existe tanta inseguridad en este mundo? Y Dios le dice a Josué, no, yo quiero que tú seas seguro. ¿En qué podemos basar la seguridad de quiénes somos y lo que podemos lograr en esta tierra? Para mí únicamente en Cristo, ¿no? Y por eso yo lo veo, el Sermón del Monte termina de esa manera. Después que Dios le da todas estas leyes que son aún más complicadas y más difíciles que el Antiguo Testamento, cuando tú lees todo eso y termina el Sermón del Monte haciendo la historia de que dos hombres construyeron la casa, tienen era la misma tormenta que le pasó a los dos, tienen los mismos materiales, tenían todos los recursos, pero uno lo construye en la roca y otro en la arena, ¿verdad? Y para mí ahí es que está el punto, es que nosotros todo lo que hacemos lo dependemos en Cristo para cuando vengan las crisis, cuando vengan los mismos problemas que les toca a cristiano o no cristiano, a quien sea que le toque, es lo mismo. Cristo es quien nos da, es lo que nos da esa firmeza, porque nuestra seguridad, nuestra identidad, quiénes somos, todo depende de lo que vemos en Jesús. Y en Él se confirma nuestra seguridad. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, vamos a vivir vida insegura, literalmente. Pero Cristo nos afirma de una manera de que podemos sobrellevar cualquier carga. Ahora, una de las cosas que yo creo que es el énfasis del Nuevo Testamento y que todavía acá no estaba claro, es lo que vos decís, pero es Cristo viviendo en nosotros. O sea, es Cristo adentro nuestro, no es Cristo afuera, siguiendo las indicaciones de Cristo, es Cristo en nosotros. O sea, cuando nosotros tenemos esa seguridad y estamos conectados con el Cristo que vive en nosotros, eso te da la seguridad, que es la fuente de agua viva que Jesús dice que va a salir, que nadie va a tener sed. Es el pan que ofrecía en Juan capítulo 6, que dice, si comen no van a tener más hambre. O sea, es Cristo viviendo en nosotros. Nosotros perdemos esa seguridad, pensamos que Cristo nos estaba llamando desde afuera. No, Cristo vive en nosotros. Ahora, hay una realidad también que yo creo que cuando entendemos esta realidad nos lleva a creer y a confiar en Dios. La realidad es que por nosotros mismos este mundo nos destruye. O sea, nosotros no podemos vencer lo que este mundo, la batalla que este mundo nos da, física y espiritualmente. O sea, el mismo Pablo dice, nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Yo, siendo humano, por mí mismo, no puedo vencer un espíritu. Ni siquiera lo veo. ¿Cómo puedo vencerlo? Y por eso, cuando yo reconozco, yo soy totalmente incapaz de poder tener victoria en mi vida. Pero hay un Dios que promete estar no solamente conmigo, estar en mí. Mano, eso cuando yo lo entiendo y lo creo, tiene un impacto tremendo. O sea, me da esa seguridad de que literalmente no hay nada imposible.
o sea, literalmente, y quiero hacer énfasis en literal, no hay nada imposible. ¿Y qué seguridad te da el saber que no hay nada imposible? ¿Entiendes? Y eso es justamente lo que Dios le está tratando aquí de explicar a Josué. Es interesante cuando leíste en tu versión que leíste en el programa pasado, que dice, yo les voy a entregar todo lo que pise en tus pies. Todo lo que pise en tus pies. En el original no dice yo te voy a entregar. En el original dice yo te he entregado. O sea, tremendo. No habían cruzado ni el Jordán y Dios le dice yo ya te estoy dando una promesa. Eso es todo tuyo. O sea, vos simplemente tenés que cumplir, o sea, confirmar lo que te estoy diciendo. O sea, es moverte en eso. Es moverte en eso. Pero yo ya te lo he entregado. Eso se llama certeza profética. Sí. Cuando Dios te da una profecía, es la seguridad de ese plan. Si vos te metés en la profecía, ese plan se va a cumplir. Y lo mismo podemos decir entonces con la salvación, porque Dios ya nos la dio. Exacto. Entonces es creer, no es que es certeza profética. Mi fe es lo que hace que me salve. Y lo mismo, no es que mi esfuerzo es que hace que me dé mi creencia en eso es lo que confirma dentro de mí la acción que va a venir, que va a cumplir eso. Va a cumplirlo. Pero ya tremendo. El éxito está asegurado. O sea, no puede, desde antes de cruzar el Jordán, el éxito está asegurado. La tierra ya es nuestra. Yo quiero volver a leer esos primeros 3 versículos de Josué 1. Estoy tratando de buscar la Biblia acá para conseguir otras versiones. Pero no la encuentro. Es porque me hiciste recordar algo. No, la misma versión que ustedes tienen, simplemente diferente a la mía. Versículos 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿A que yo les doy? Sí, después dice, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. En tu versión dice, yo les doy. Es como que en pasado, es darles. Exacto. Vayan a la tierra que voy a darles. Exacto. Y ahí es justamente lo que tú estás mencionando. O sea, Dios le dice, yo los he escogido, les voy a dar la tierra, pero justamente después le dicen, ya se las entregué. Bueno, esto tiene que ver con el Apocalipsis. En el Apocalipsis Dios nos da todo el plan del pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Y cuando nos da el plan, nos está diciendo, yo les he entregado todo. Si ustedes creen esto y se meten dentro de esto, o sea, ya está. No dice, no quiere decir que no van a tener que luchar, que no van a tener que va a ser de un día para el otro, no, va a ser un proceso. Pero si se meten, ya está. Yo les he entregado todo. Tremendo. El problema es que nosotros no creemos en la promesa de Dios. Y no es nuestra fe la que hace posible eso, sino nuestra fe lo que nos hace es meternos en la agenda de Dios, que ya la hizo. O sea, no nos esforzamos y somos valientes para creer lo que Dios está diciendo. Exacto. Que fue justamente lo que pasó, o sea, lo contrario a lo que le pasó a José, porque él creyó. O sea, nuestra experiencia debe ser de dependencia, literalmente. Totalmente. Es dependencia, que es lo que le está diciendo, depende de mí. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es dependiendo de Dios. Punto y se acabó. Es una dependencia. So, la palabra esfuérzate en el hebreo es firme y seguro. Y la palabra valiente en el hebreo es audaz, alerta y fuerte. Fíjate qué interesante. Para mí la palabra alerta es clave. ¿Alerta a qué? Yo lo interpreto. Alerta a la revelación que Dios me está dando de Él. A las evidencias que Dios me está dando de la realidad de quién es Él. Porque cuando yo reconozco y creo quién es Dios, también eso me va a dar seguridad. Y me va a ayudar a mantenerme firme. Ahora, en donde estoy parado. Cuando ustedes están escuchando estos conceptos y lo estamos diciendo, cuando la gente está escuchando en el programa estos conceptos, ¿no te arde un fuego por adentro? Sí, o sea, como decís, realmente, o sea, es como una fuerza que te surge, que es sobrenatural. O sea, tiene que ver con creer en la promesa de Dios, que lo podemos corroborar como si fuera algo científico. Así mismo. Y por eso Jesús entonces, Dios le dice aquí en el versículo 9, te mando que te esfuerces y seas valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Es que volvemos a tener el mismo punto. La promesa de Dios, o sea, lo que Dios desea que, una de las cosas que Dios desea que entendamos, es que Él nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha abandonado. No importa que te hayas ido de la iglesia, no importa que hayas maldecido el nombre de Dios, no importa que ya digas, ya guindé los guantes y ya no quiero saber más de Dios. Dios nunca te deja. Siempre está ahí. El problema es que dejamos de creer eso. Y dejamos de creer eso. Incluso en el famoso capítulo de Mateo 28, las palabras finales de Jesús, ¿cuál es la promesa que Jesús confirma ahí? Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, Dios, y eso nos da seguridad.
Man, y para mí el misterio de esto es lo que dentro, que para mí siempre como que cada vez es un misterio que me quisiera entenderlo, porque creerlo, por lo menos a mí me cuesta, porque eso es literalmente estás diciendo que soy una persona sobrenatural, porque literalmente tengo a Dios viviendo dentro de mí. Ese concepto, ¿eso es real o eso es como que algo suena lindo? No, o sea, es una realidad. Entonces, es como eso, que... y por eso la iglesia apostólica fue tan poderosa, Claro. porque ellos creían que eran templo del Espíritu Santo. Sí, o sea, no tenían ni Nuevo Testamento en esa época, solamente podían escuchar en la sinagoga porque no tenían un rollo en cada casa para leer ni nada por el estilo, pero ellos tenían el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo y tenían la seguridad de su presencia. Ya. Y fíjate qué interesante, cuando la iglesia, no me refiero a una denominación, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, cuando la iglesia aparenta ser más débil, es cuando más fuerte es. Es cuando más conquista, es cuando más victoria tiene, cuando aparenta ser más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y porque Dios está en nosotros. En el mismo Apocalipsis, la iglesia de Esmirna, que es la más pobre, Jesús le dice, para mí eres la más rica. Wow. Y la iglesia que se dice ser la más rica es la más miserable, pobre, ciega y desnuda. Así que ahí hay algo interesante. Muy bien, entonces, como mencionamos ahorita, creo que lo mencioné anteriormente, el pueblo de Canaán no era las naciones de Canaán no eran naciones fáciles, eran naciones que llevaban años y años en lo que es combate, lo que es guerra, lo que es conquistar, lo que es ser vencido. O sea, Fortificada las ciudades, o sea, totalmente amuralladas, que como mencioné ahorita, ni siquiera los egipcios fueron capaces de conquistar toda esa tierra. O sea, hasta ahí llegaba la reputación de estas personas, que incluso se recordarán cuando los 12 espías fueron enviados, vieron gigantes en esa tierra. O sea, lo que había en esa tierra no había en ningún lado, y todo el mundo estaba impresionado. Obviamente todo el mundo quería conquistarla y vivir ahí, por razones obvias, pero no era una tierra fácil de conquistar. Cuando Dios le da este llamado a Josué para que se fuerce a ser valiente, porque esto es otro detalle, cuando el líder de un pueblo se esfuerza y es valiente, en el contexto que mencionamos de creer la revelación de Dios y buscar de Dios, eso tiene una influencia sobre el pueblo. El pueblo también va a creerlo. Pero si el líder no cree, si el líder duda, si el líder está tambaleando, tiene un efecto. O sea, por alguna razón, el líder influye tremendamente en lo que el pueblo va a hacer. Por eso el llamado al Apocalipsis a los líderes de la iglesia. Correcto. O sea, es a los que van a llevar ese mensaje final que Dios le está haciendo ese llamado. Entonces, ¿cuál era el plan original de Dios para la conquista de Canaán? ¿Era que ellos fueran con las espadas que tal vez habían traído de Egipto, que estaban haciendo, y mataran y destruyeran a estas personas? ¿O Dios tenía un plan diferente al que se ejecutó? Después vamos a leer algunos textos. Deuteronomio 7:20. ¿Quién busca Deuteronomio 7:20? Yo lo busco. Dale. Joel, búscate Éxodo 23, 27 al 33. Déjame llegar a Éxodo 7 porque quiero también leerlo. Digo, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7:20. ¿Qué dice? El Señor tu Dios también enviará avispas sobre ellos hasta que mueran los que sobreviven y los que se hayan escondido de ti. Muy bien. Dios dijo, esa es la canción de Juan Luis Guerra para el que no lo ha escuchado. Dios prometió enviar avispas. Fíjate que creo que esto lo mencionamos en una ocasión también. Cuando tú te encuentras con un enjambre de avispas, no sé si a usted le ha pasado, pero yo cuando estaba en Antillian, en la Universidad de Puerto Rico, estudiando, yo vivía en el campus más arriba, y había un camino que yo tenía que cruzar tal vez si quería, ¿no? Te podía coger la carretera, pero había un camino que cruzaba un terrenito que me llevaba a otra carretera y era como un atajo. Y un día estoy con dos amigos míos caminando por ahí y decidimos cortar el camino. Vamos a salirnos de la vereda, nos metimos, había unas matas de guineo y demás, de banano, y de momento empezaron a picarnos unas avispas, pero por todos lados, que tuvimos la reacción inmediata. Cuando tú te encuentras con una avispa, tú no peleas con una avispa, a menos que tengas el spray ese que está a 10 pies de distancia que pueda. La reacción natural cuando tú te encuentras con una avispa es ¿qué? Correr. Es correr, es huir. Porque no tienes más nada. Mientras más lejos te vayas de la avispa, más seguro estás. Y fíjate cómo Dios, y esto tal vez pongo aquí mi interpretación por lo que veo de Dios en la Biblia, la idea de Dios no era que mataran a los cananeos. La idea de Dios era que se fueran, que huyeran,
que dejaran todos y por allá, no sabemos obviamente porque el texto no lo dice, pero sin duda por las evidencias que Dios nos da de quién es Él iba a seguir trabajando con esas naciones para convertirlas y que creyeran finalmente en la revelación de Él. Incluso muchas de estas naciones que estaban en Canaán eran parientes de los israelitas. Eran primos segundos o terceros o personas que sabían y conocían al Dios de Abraham. Porque Abraham vivió ahí hacía 400 años atrás. No era que esta gente ignoraba quién era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos lo conocían. Dios quería hablar con ellos, pero no con la violencia. Porque como hemos mencionado aquí muchas veces, Dios nunca usa la violencia, ni la fuerza, ni la matanza, ni la destrucción para lograr su objetivo. Y vamos ahora a leer Éxodo 23. Déjame llegar ahí porque quiero también leerlo. 27 al 33. ¿Está? Sí. Yo enviaré mi terror delante de ti. Turbaré a todos los pueblos donde entres y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Enviaré delante de ti la avispa, que eche de tu presencia al heveo, al cananeo y al eteo. No los expulsaré de tu presencia en un año, para que no quede la tierra desierta ni se multiplique contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de tu presencia hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Sigo? Hasta el 33. Fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Mira qué punto interesante. Dios le advierte al pueblo de Israel, voy a expulsarlos, no harás alianza con ellos. Si la idea de Dios era matarlos, ¿por qué le dice no hagas alianza con ellos? Y después le dice, los voy a expulsar de tu tierra, pero no dice que los voy a matar. O sea, el plan original de Dios era que ellos se fueran, dejaran la tierra libre, y Israel, imagínate esto, que Israel conquistara la tierra sin levantar una sola espada. ¿Qué testimonio para todas las demás naciones del Dios de Israel? Lamentablemente, el pueblo de Israel decidió no creer la promesa de Dios de nuevo, no creerle a Dios. Y entonces... Y Dios no los dejó por eso. Y claro, no dejaron de ser su pueblo, no dejaron de conquistar la tierra, pero no lograron la conquista total que Dios quería que ellos experimentaran. Y vamos de nuevo a lo que hablamos en el trimestre pasado de las ofrendas. Cuando hacemos las cosas por la fuerza, logramos algo que queremos. Pero cuando es voluntario, cuando es natural, logramos mucho más de lo que pensábamos. Y justamente me parece que eso es lo que Dios quería hacer aquí. Entonces, Dios no quería que ellos usaran la violencia. Y como mencionamos ahorita, no sé si fue o en el episodio anterior, vamos a Efesios 6. Quiero leerlo. Efesios 6. Porque Pablo nos recuerda que no tenemos que usar violencia. O sea, la guerra que nosotros estamos librando no es una guerra que lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos, conocí muchos de ellos, que lo que están esperando es un apocalipsis, una catástrofe mundial, y ellos están almacenando pistolas, balas, agua, comida, bunkers debajo de la tierra para poder sobrevivir de esa manera. Incluso conocí lamentablemente a unos cristianos que no tenían ningún miedo en que en el momento del apocalipsis, que en la persecución se venían a atacarlos, ellos se iban a defender con las pistolas y matar a la gente. O sea, literalmente, el que venga aquí los vamos a matar, ya con esa mentalidad. Tal vez están en desacuerdo, no sé qué ustedes opinan de eso, pero a mí me parece que eso no muestra el espíritu de Dios. No es que no podamos usar armas y defendernos, eso es otra cosa, pero tener la mentalidad de que voy a usar el arma para matar, no para defenderme, para matar. Ahí es donde yo tal vez tiro una línea. Pero fíjate como dice Pablo en Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y huesos, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta el 18. Por tanto, manténganse firmes y fajados
con el cinturón de la verdad, revestido con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. ¿Qué es lo que hacen estas armas? Fíjate que es la oración, la fe, la salvación, la verdad, justicia. La verdad. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que estas armas nos ayudan a pelear? Para mí, estas armas nos ayudan a relacionarnos con Dios, a conocer a Dios. Sí, fíjate que en todos lados dice para estar firmes. Correcto. Que es la misma palabra que se usa. Lo que le dice Josué. a Josué. Ajá. O sea, es esta armadura la que necesitamos hoy y la que siempre hemos necesitado para poder, como le dijo Dios a Josué, vas a tener éxito y prosperar en todo. Es la conciencia de la presencia de Dios lo que hace toda la diferencia. O sea, si tenemos esa conciencia continuamente, y es por eso que tenemos que esforzarnos y ser valientes para cuidar esa conciencia de su presencia en nosotros. Él está siempre, pero nosotros perdemos la conciencia de su presencia. Y cuando perdemos la conciencia de su presencia, viene el miedo. La inseguridad. Nos desviamos de un lado para el otro. Total. Muy bien, entonces vamos a ir terminando. Vamos de nuevo a Josué y vamos a dialogar un poquito sobre esta frase, que creo que la repite 2 veces Dios. Versículo Josué 1:7 y Josué 1:8. Y 9 también. Sí, es que esa es la frase. Esfuérzate y sé valiente. No. Es otra. Perdón. Sí. 7 y 8. ¿Quién lo lee? ¿Del 6 dijiste también o no? Josué 1, 7 y 8. 7 y 8. Sí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo podemos explicarle a una persona, o tal vez nosotros que lo hemos vivido, lo estamos viviendo, que se esfuerza y es valiente para buscar de Dios, para creer la revelación, que medita en la palabra de Dios día y noche y no prospera en nada? Entre comillas, ¿no? Eso es lo que quiero desarrollar. Porque aquí dice, Dios le dice, si tú haces esto, todo te saldrá bien. Si tú haces eso, prosperarás en todo. En todo lo que emprendas. En todo lo que emprendas. Porque a veces pensamos que Dios es mágico, que si estoy con Él, Él me va a mandar, me va a mandar el maná y me lo va a traer a la carpa. Claro, a la tienda. Sí, sin duda. Tengo que salir a recogerlo. Sin duda. Pero les doy un ejemplo personal que me pasó varias veces. Antes de ser pastor, yo era maestro y tuve un periodo en que dejé de trabajar en una escuela y estaba buscando trabajo. Y literalmente apliqué como a 20 trabajos de maestro. Y orando, buscando de Dios. No estoy diciendo que era perfecto, porque tampoco Josué era perfecto. No creo que es lo que Dios está buscando tampoco. Pero realmente estaba buscando a Dios sinceramente. Y ni uno de esos 20 resumé, ni me llamaron. Pero Señor, tú dijiste que si yo me esfuerzo y soy valiente, y me esforzaba y buscaba, sacaba todos los días 2 o 3 horas para buscar trabajo, para buscar el resumen, para llevarlo orando para que Dios prosperara y me ayudara a dar gracias a los ojos de la persona que encontrara el resumen. Nada. ¿Será que Dios es un mentiroso y no siempre nos va a prosperar aunque estemos buscándolo? ¿O es que tenemos que interpretar esto de una manera diferente? Bueno. O otra cosa, no sé. No sé, para mí... Yo creo, y quizás estoy equivocado, quizás ayúdenme con esto, con lo que estoy diciendo, es que tampoco nuestra voluntad se va a interferir con la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ponerle en tu caso, Dios quiere llevarte a donde tú estás ahora mismo. Claro, y entonces tú esforzándote con esos 20 lugares, si Dios te da todo lo que tú quieres, entonces te limita a lo que Dios quiere que tú hagas. Muy bien. Y entonces para mí así es como también yo veo algunas cosas. Perfecto. No, yo también te iba a preguntar, ¿y qué haces acá? Ajá, claro. O sea, evidentemente el camino, y todos estamos Dios viendo te llevó al éxito, hacia dónde estamos yendo. Y por eso quiero hacer la aclaración. No lo decía porque estaba dudando de Dios. Estaba haciendo un punto. Pero justamente tenemos que entender que cuando Dios va a prosperar, y no sé si la versión dice
prosperar todo lo que hagas, para mí tiene que ver con, porque lo dice, creo que es Pablo en el Nuevo Testamento, que Dios, antes de la fundación del mundo, ya tenía planificado las obras que Él quería que nosotros hiciéramos. Uh-huh. Esas obras que Dios quería que nosotros hagamos, que las planificó desde antes. O sea, si Dios me quería aquí, en este momento, Uh-huh. yo tenía que esforzarme y ser valiente, en el contexto que mencionamos ahorita, de conectarme con Dios para que Dios prospere y bendiga su voluntad en mi vida. Uh-huh. El plan que Él tiene para mi vida. Alguien puede decir, pero entonces yo no soy libre, porque entonces Dios tiene un plan y si yo quiero hacer otra cosa diferente. No, es que cuando conoces a Dios te vas a dar cuenta que el plan que Dios tiene para tu vida es lo que más satisfacción te va a traer. Claro, no, y justamente la libertad está en decir, ¿quiero ese plan o no quiero? Entonces Dios me dice, ¿no lo querés? Arreglátelas. Correcto. Y yo me las arreglo. ¿Querés? Yo me las arreglo. ¿Qué mejor que eso? O sea, yo me hago cargo, dice Dios. ¿Qué mejor que eso? Y muchas veces hay personas que tal vez no sigan el plan que Dios tenía para su vida y no les va mal, les va bien. Pero no les va a ir igual de bien como si hubieran decidido que Dios preparaba el camino que Él tenía para ellos, porque Dios sabía lo que nos iba, o sea, los dones y talentos que Dios nos ha dado, nuestra personalidad, todo. Con este plan era como más íbamos a brillar, como más íbamos a lograr preparar ese camino para Dios, porque todo con la mente, con la perspectiva misional, lograr alumbrar al mundo con Dios. No, ahora mismo el otro día estaba yo pensando eso, porque decía, si yo, donde yo estaba en Buford, yo iba a terminar en la policía, yo era el candidato número 1. Y si no llega a ser por una bobería ahí, que no para mí fue sobrenatural, fue dirigido por Dios, aunque yo decía, pero ¿por qué? Y mira, literalmente, pudiendo, el candidato número 1, yo iba a estar allí. Si no llega a pasar lo que pasó, lo más seguro, no sé dónde. Entonces muchas veces cuando puertas se nos cierran, no es una señal de que tú estás siendo infiel, no es una señal de que tienes que buscar más de Dios, no es una señal que tienes que orar más, no es una señal de que tal vez eso no es lo que Dios desea para ti. Como Dios quiere lo mejor, te está cerrando esa puerta. Claro, y serás prosperado, a veces nosotros generalmente lo analizamos en términos materiales nomás, y serás prosperado me parece que quiere decir seguirás creciendo en el plan que yo he trazado para ti. O sea, no vas a ser un obstáculo para ese plan, y el plan de Dios siempre es lo mejor. Correcto. Nunca es lo peor, siempre es lo mejor. Así que por eso, esfuérzate y sé valiente. Recuerda que tu guerra no es contra carne ni sangre. Sin duda, las fuerzas del enemigo actúan a través de personas, de seres humanos, pero el poder detrás de eso es un poder espiritual. Y por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes para mantenernos con Jesús. Como Jesús mismo dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. ¿Y el fruto cuál es? El fruto simplemente es esa firmeza que Dios prometió darle a Josué, esa garantía de que su presencia iba no solamente a estar con él, sino que iba a estar dentro de él. Y eso te va a dar a ti la seguridad más grande que hayas experimentado en tu vida. Así que si estás pasando ahora mismo por una situación difícil, si sientes que Dios te está cerrando puertas, si sientes que estás siendo fiel pero no estás prosperando, recuerda que la prosperidad que Dios promete no es necesariamente la que tú estás pensando en este momento. Es una prosperidad que Él ya planificó para ti desde antes que este mundo fuera hecho. Confía en Jesús y verás que los caminos de Él van a ser exitosos en tu vida. Que Dios te bendiga.